Durante 32 años, Ana Gabriel ocultó a la mujer que amaba, hasta que una madrugada a las 4:28 escribió la verdad en Twitter y la eliminó antes del amanecer, pero Internet ya lo había capturado. El mensaje decía exactamente: Diana Paredes y yo hemos decidido poner fin a una historia de 32 años viviendo experiencias y momentos inolvidables. Léelo de nuevo: 32 años. Una relación secreta de 3 décadas completas, confesada en 70 caracteres y borrada minutos después, como si fuera posible borrar la verdad una vez que ha salido al mundo. Diana Paredes no era su manager, no era su amiga de la infancia, no era una socia comercial, ni una prima lejana, ni alguien que el público reconociera. Era la mujer con quien Ana Gabriel había compartido su vida durante 32 años enteros. Eso no lo dijo un rumor, lo escribió ella misma y jamás lo desmintió. Y era también, y esto es lo que nadie ha contado completo, la madre biológica de su hija. Lo que acabas de escuchar es apenas el comienzo de lo que vas a descubrir hoy. Vas a conocer la historia completa de quién es realmente Diana Verónica Paredes y cómo construyeron una familia en las sombras durante 3 décadas. Vas a entender por qué Ana Gabriel nunca pudo tener hijos propios, una condición médica que la destruyó por dentro durante años y que la condujo a una de las decisiones más sorprendentes de su vida. Vas a saber quién fue la actriz célebre para la que, según los periodistas más cercanos al medio, escribió simplemente amigos. ¿Y por qué esa mujer le dijo que no cuando Ana Gabriel le propuso dejar de ocultarse? Vas a conocer qué ocurrió entre 2006 y 2016, una década en la que perdió a su padre, a su hermana, a su madre y a su mejor amigo, uno tras otro, sin margen para respirar entre una muerte y la siguiente, sin espacio para procesar un duelo antes de que llegara el próximo. Y vas a ver el momento exacto en que cumplió una promesa que les hizo a sus padres años antes, cuando ellos ya llevaban tiempo bajo tierra y no podían verla hacerlo realidad. Te voy a avisar cuando llegue cada una de esas revelaciones. No te las vas a perder, pero antes necesitas entender de dónde vino esta mujer, porque lo que le hicieron antes de ser famosa, las puertas que le cerraron, las humillaciones que soportó, lo que le propusieron en las oficinas de las disqueras, explica absolutamente todo lo que vino después. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Lo que sigue vale la pena verlo completo. Guamúchil, un pueblo en el corazón de Sinaloa, donde el calor aplasta durante el día y las noches son tan oscuras que las estrellas pombelas parecen caerse del cielo. Un lugar donde las oportunidades escasean y los sueños grandes se observan con desconfianza, donde la gente nace, crece, trabaja la tierra y muere sin haber conocido nada más allá del pueblo vecino. Nació María Guadalupe Araujo Young el 10 de diciembre de 1955. Era la novena de 10 hermanos, casi invisible en una familia tan numerosa, en una casa donde había que levantar la voz para que te escucharan, donde había que pelear por cada trozo de atención, por cada plato de comida, por cada instante en que alguien te mirara a los ojos. Pero cuando María Guadalupe abría la boca para cantar, algo distinto sucedía. El aire cambiaba. La gente se quedaba inmóvil.
Incluso los adultos dejaban de hablar y de hacer lo que estaban haciendo. Su familia guardaba un secreto en la sangre que nadie mencionaba, pero que estaba ahí, visible en ciertos rasgos, en ciertos gestos, en cierta manera de ver el mundo. Su abuelo materno no se llamaba Roberto. Ese fue el nombre que le asignaron los funcionarios de migración cuando llegó a México, porque no podían o no querían pronunciar el verdadero. Lo bautizaron con algo que sonara local y lo dejaron pasar. Su nombre real era J. Kim Jong-chizón. Había nacido en China. Cruzó el Océano Pacífico en un barco repleto de otros hombres como él, todos buscando algo mejor en un continente que ni siquiera podían imaginar. Lo que encontró fue un país que lo recibió quitándole lo primero que tenía: su identidad, su nombre, su historia. Pero no le pudieron quitar lo que llevaba en la sangre, Joti. Kim tenía una hermana en China que cantaba ópera en Pekín. En una época en que las mujeres apenas podían elegir con quién casarse, ella había elegido el escenario. Había dedicado su vida entera al canto. El talento estaba en la sangre de los Jong, pasando de generación en generación como un río subterráneo que a veces, sin previo aviso, emerge a la superficie. Cuando María Guadalupe tenía 6 años, su abuelo la escuchó tararear en el patio. Era una tarde cualquiera en Guamúchil. El sol caía como una condena. La niña no actuaba para nadie, no buscaba aplausos ni atención. Simplemente cantaba porque no podía evitarlo, como quien respira sin pensarlo. J. Quinn se quedó paralizado. Dejó de hacer lo que estaba haciendo. Reconoció algo en esa voz infantil, algo familiar, algo que había escuchado décadas atrás en otro continente, en otra vida. El eco de su hermana, el don que cruzaba océanos y generaciones sin pedir permiso a nadie. Nunca la mandó a clases de canto. No había dinero para eso, y en Guamúchil no existían maestros de música. Lo que hizo fue sentarla frente a él tarde tras tarde y transmitirle todo lo que sabía, todo lo que recordaba, todo lo que había aprendido escuchando a su hermana antes de cruzar el mar. Le enseñó a respirar desde el diafragma, no desde el pecho superficial como hace la mayoría de la gente. A proyectar la voz sin forzar las cuerdas vocales, sin lastimarse, sin destruir el instrumento que llevaba adentro. A cuidar la voz como si fuera algo prestado, algo sagrado que había que devolver intacto. Le transmitió técnicas que probablemente venían de la tradición operística china, conocimientos que habían viajado desde Pekín hasta ese patio polvoriento de Sinaloa, sin que ninguno de los dos supiera exactamente de dónde provenían ni cuántos siglos tenían. Y le dijo algo que ella repetiría toda su vida, en entrevistas, en conciertos, en momentos de duda, cuando el mundo parecía derrumbarse y nada tenía sentido. Entre manzanas verdes, trata de ser la roja. Destaca. No te conformes con ser una más del montón. Sé diferente aunque cueste, aunque duela, aunque todos los demás te digan que no puedes, que no debes, que quién te crees que eres. María Guadalupe tenía 6 años cuando comprendió 2 cosas con absoluta claridad: que quería cantar durante el resto de su vida y que nadie en el mundo iba a hacérselo fácil. Lo que el abuelo no le advirtió, porque tal vez ni él lo sabía, fue el precio exacto que iba a pagar por ser diferente. Y aquí es donde la historia se vuelve difícil de escuchar. A los 15 años,
la familia entera emigró a Tijuana. Eran demasiados hijos, demasiadas bocas que alimentar, y Guamúchil ya no alcanzaba para más. Su padre buscaba mejores horizontes, decía. Era la frase que todos los padres mexicanos repetían antes de arrancar a sus familias de raíz. Lo que encontraron fue una ciudad fronteriza llena de contradicciones. Dinero fácil mezclado con peligro constante. El sueño americano visible desde este lado de la valla, tan cerca que casi podías tocarlo, pero completamente inalcanzable. Bares junto a iglesias, comercio legal junto a negocios turbios. Un lugar donde una adolescente, con sangre china, apellido hispano y sueños de cantante, no encajaba en ningún molde que nadie hubiera diseñado. Don María Guadalupe estudió contabilidad. Era el plan B, el plan seguro, el que su familia esperaba que funcionara, porque el plan A, pararse en un escenario y ganarse la vida cantando, parecía el sueño ingenuo de una niña que no entendía cómo funcionaba el mundo real. Terminó la carrera, tenía un título, podía dedicarse a los números, a los balances, a una vida tranquila detrás de un escritorio, contando el dinero de otros. Pero no podía dejar de intentarlo. El don de su bisabuela china la empujaba desde adentro como un segundo corazón que latía al ritmo de la música y que no le daba tregua. Empezó a cantar en bares de hoteles, los peores lugares posibles para alguien con talento real. Llegaba a pasadas las 10 de la noche, cuando los clientes ya llevaban varias copas encima y no querían escuchar música. Solo querían ruido de fondo para sus conversaciones. Cantaba boleros, rancheras, lo que le pidieran, lo que pagaran. Le pagaban poco, a veces nada, a veces solo propinas que tenía que disputar para cobrar. Los dueños de los bares la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Era buena, sí. Cualquiera con oídos podía notar que era buena. Pero no era lo que buscaban. No era rubia, no era alta, no tenía el aspecto de las cantantes que aparecían en televisión. Esas mujeres perfectas que parecían sacadas de una revista. Y lo que le decían era peor que el silencio, peor que la indiferencia. Tu voz es antiestética. Antiestética. Esa palabra la persiguió durante años, como si una voz pudiera ser fea, como si el sonido que salía de su garganta, ese sonido entrenado por su abuelo chino en un patio polvoriento, ese sonido que venía de generaciones de cantantes de ópera en Pekín, fuera algo deforme que había que esconder. No eres comercial, no tienes imagen. Deberías buscar otra cosa, niña. ¿No estudiaste contabilidad? Dedícate a eso. Pero eso no fue lo peor. Lo que le decían en público era hiriente, humillante, suficiente para destruir a cualquiera. Pero lo que le proponían en privado era otra cosa. Lo que ocurría en las oficinas cerradas de las disqueras, cuando iba a tocar puertas buscando una oportunidad, cuando finalmente lograba que alguien la recibiera. Eso lo guardó durante años, décadas de hecho, hasta 1989, cuando ya era famosa y nadie podía tocarla, cuando tenía suficiente poder para hablar sin miedo a las consecuencias. Ese año lo confesó públicamente en una entrevista que pocos recuerdan. Al inicio de su carrera, un productor le ofreció un contrato discográfico. Todo lo que había soñado durante años. La puerta que nunca se abría, finalmente abierta. El sueño al alcance de la mano. El precio era su cuerpo. Ella dijo que no, y esa decisión la persiguió durante más de una década.
Volvió a los bares a cantar para borrachos que no la escuchaban, a cobrar propinas que a veces no llegaban, a escuchar que su voz era antiestética y que nunca llegaría a ningún lado. Imagina eso por un momento. Tener el talento, saberlo, sentirlo cada vez que abres la boca y las notas salen perfectas exactamente donde deben estar, y que la única puerta abierta exija ese precio, y decidir que no, que preferías la miseria, la humillación, los bares de mala muerte antes que pagar con tu dignidad. Eso requiere algo que no se aprende en ninguna escuela, algo que viene de otro lugar, tal vez de un patio en Guamúchil, tal vez de un abuelo chino que te enseñó que ser la manzana roja significa no venderte jamás. María Guadalupe se puso un límite, 1 año más. Si en 1 año no ocurría nada significativo, se dedicaría a la contabilidad para siempre. Cerraría el capítulo de la música, aceptaría que el sueño era imposible y seguiría adelante con su vida. Era 1974 cuando comenzó oficialmente su carrera. Tenía 18 años. El reloj estaba corriendo. Pasaron 5 años de rechazos constantes, de promesas que nunca se cumplían, de puertas que se abrían solo para cerrarse en su cara. En 1979, su mánager le señaló algo práctico. Necesitaba un nombre artístico. María Guadalupe Araujo no cabía en ningún cartel de concierto. Demasiado largo para los anuncios de radio, o demasiado difícil de recordar para el público casual, demasiado complicado de pronunciar para las audiencias de otros países, donde ella soñaba con triunfar algún día. Estuvieron semanas pensando opciones, probaron combinaciones, descartaron docenas que sonaban artificiales o que ya estaban registradas. Al final, ella eligió a Ana Gabriel. ¿Por qué Gabriel? Por Juan Gabriel, el divo de Juárez, el hombre que había nacido en un orfanato, en la pobreza más absoluta imaginable, sin familia conocida, sin apellido, sin absolutamente nada excepto su voz. Y había conquistado México entero. Había llenado el Palacio de Bellas Artes. Había hecho llorar a millones de personas con canciones que escribía de madrugada. Juan Gabriel era la prueba viviente de que se podía venir de la nada más absoluta y terminar siendo alguien que importara. María Guadalupe y Juan Gabriel no eran parientes, aunque mucha gente asumiría durante años que sí por compartir ese Gabriel en el nombre. Ni siquiera se conocían todavía cuando ella tomó prestada esa palabra, pero la tomó como un amuleto, como una promesa hecha a sí misma en silencio, como una declaración de intenciones que nadie más podía entender. Si él pudo salir de un orfanato y conquistar el mundo, yo puedo salir de Guamúchil y hacer lo mismo. Lo que no sabía en ese momento, lo que no podía saber, era que Juan Gabriel se convertiría en su mejor amigo, que le escribiría la canción que la definiría para siempre, que harían un pacto secreto bajo la luna de Nuevo México. Un pacto de esos que solo sellan los amigos verdaderos, y que él fallecería 4 meses después de que ella perdiera a su madre, como si el universo hubiera resuelto quitarle todo lo que amaba en el mismo año. Pero faltaban años para todo eso. Faltaban más puertas cerradas, más rechazos, más noches cantando para nadie. Faltaba el instante exacto en que el mundo finalmente diría que sí. En 1984,
Ana Gabriel participó en un certamen llamado Valores Juveniles, pero no como cantante, sino como compositora. Presentó una canción que había escrito ella misma, No me lastimes más. Quedó en segundo lugar. Segundo lugar, después de 10 años de rechazos, después de que le dijeran que su voz era antiestética, después de que le ofrecieran contratos a cambio de su cuerpo, después de cantar para borrachos que ni siquiera la miraban. Segundo lugar era suficiente. Alguien la había notado, alguien había escuchado, pero todavía no era el momento. Faltaban 3 años más de espera. En 1987 llegó el instante que lo cambió todo. Festival OTI Nacional, el escenario más importante de México, el lugar donde las carreras se construían o se destruían para siempre. Miles de cantantes habían pasado por ahí a lo largo de los años. La inmensa mayoría habían sido olvidados al día siguiente. La canción que presentó se llamaba Hay Amor. La había compuesto ella misma, como todo lo relevante en su vida. Primer lugar. La niña de Guamúchil con abuelo chino y voz antiestética había ganado el concurso más grande del país. Tenía 31 años. Llevaba 13 intentándolo sin rendirse ni un solo día. 13 años de puertas cerradas, de rechazos, de humillaciones, de productores que querían otra cosa, de dueños de bares que le pagaban con monedas. 13 años sin soltar el sueño, sin dejar de creer cuando nadie más creía. El abuelo J. King ya había muerto para entonces, pero donde estuviera seguramente sabía que la manzana roja finalmente había ganado. Y entonces, sí. Entonces todo cambió de la noche a la mañana, como si alguien hubiera encendido un interruptor. Los discos empezaron a venderse por miles, luego por cientos de miles, luego por millones. Las giras se llenaban en horas, las entradas se agotaban antes de que los carteles llegaran a las calles. Las canciones entraban a las listas de popularidad y no salían durante meses, a veces años. ¿Quién como tú? Simplemente amigos, evidencias. Luna. Es demasiado tarde. Una tras otra, convirtiéndose en himnos que la gente cantaba en las fiestas, en las bodas, en los velorios, en los momentos más importantes de sus vidas. 7 números 1 en Hot Latin Songs, 20 canciones en el top 10, más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo. La artista femenina mexicana más vendida de todos los tiempos, una cifra que nadie ha igualado desde entonces. La llamaban la Luna de América, la diva, la voz más poderosa del continente hispanohablante, la que hacía llorar a millones con una sola nota bien colocada, la niña que cantaba para su abuelo chino en un patio polvoriento de Guamúchil. Había conquistado todo un continente, había llegado, pero no a la vida que quería, porque había algo que la audiencia no veía, un secreto que cargaba cada vez que bajaba del escenario. Suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo las historias que nadie cuenta completas. Mientras Ana Gabriel conquistaba estadios y firmaba autógrafos y grababa disco tras disco, su vida privada era un territorio completamente vedado, un muro impenetrable que ni los periodistas más agresivos ni los paparazzi más persistentes podían escalar. Nunca se le conoció novio público. Nunca hubo fotos románticas con ningún hombre. Nunca apareció en las revistas del corazón con un galán del brazo, como todas las demás cantantes de su generación.
cuando los entrevistadores preguntaban, y preguntaban constantemente, obsesivamente, porque era el único misterio que no podían resolver, la única pieza del rompecabezas que faltaba. Ana Gabriel desviaba el tema con una elegancia tan perfecta que parecía ensayada durante horas frente al espejo. Mi novio es el público. Estoy casada con mi carrera. No tengo tiempo para esas cosas. La música es mi único amor verdadero. Respuestas impecables que no decían absolutamente nada. Respuestas que cerraban puertas sin hacer ruido. Respuestas que generaban más preguntas de las que contestaban, pero que no daban ningún material para los titulares del chisme. El rumor comenzó temprano, casi desde el inicio de su carrera, y nunca desapareció del todo. Ana Gabriel era lesbiana. En el México de los años 80 y 90, esa palabra era una sentencia de muerte profesional. Ser abiertamente homosexual significaba perderlo todo lo que habías construido. Los contratos se cancelaban de la noche a la mañana. Los patrocinadores desaparecían sin explicación. Las invitaciones a programas de televisión dejaban de llegar. Los estadios que antes se llenaban de repente tenían problemas de calendario. Era suficiente para destruir cualquier carrera, sin importar cuántos discos hubieras vendido ni cuántas personas te amaran. Ella no lo confirmaba nunca, tampoco lo negaba directamente. Navegaba ese silencio peligroso como quien camina por un campo minado en la oscuridad, midiendo cada paso, calculando cada palabra. Lo que sí hacía, lo único que podía hacer sin destruirse, era cantar canciones que, si las escuchabas con verdadera atención, decían exactamente lo que ella no podía decir en ninguna entrevista. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control, que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Simplemente Amigos salió en 1988. Se convirtió en un éxito masivo e inmediato. La cantaban en bodas, en quinceañeras, en serenatas bajo balcones. Los hombres se la dedicaban a mujeres. Las mujeres lloraban escuchándola sin saber exactamente por qué les dolía tanto. La mayoría pensaba que hablaba de un amor prohibido entre un hombre y una mujer, una infidelidad tal vez, un romance secreto que la sociedad no permitía por alguna razón convencional. Pocos entendían de qué trataba realmente la canción. Aquí viene la primera revelación que te prometí. Existe una teoría que ha circulado durante más de 3 décadas. No es un rumor inventado por fans obsesionados en Internet. Periodistas serios de espectáculos, gente que trabajaba en la industria, personas que conocían personalmente a las involucradas. Todos han hablado de ella en algún momento. Según varios de ellos, incluyendo a Jorge Carvajal, uno de los periodistas más informados y respetados sobre el medio artístico mexicano, simplemente Amigos no fue escrita para ningún hombre. Fue escrita para Verónica Castro, la actriz más reconocida de México en ese momento, la protagonista de las telenovelas que todo el país veía cada noche sin falta. La mujer con la sonrisa perfecta, el cabello perfecto, la vida aparentemente perfecta, el rostro que aparecía en la portada de todas las revistas del corazón. Ana Gabriel y Verónica Castro se conocieron en 1988, el mismo año exacto en que salió la canción. Coincidencia, dirán los escépticos. Los que saben cuentan otra historia. Se volvieron cercanas con una rapidez
que sorprendió a todos los que las rodeaban. Demasiado cercanas para ser solo colegas que se habían conocido en algún evento de la industria. Se llamaban comadres, un término que en México implica un vínculo que va más allá de la amistad casual, una cercanía casi familiar. Aparecían juntas en reuniones privadas, en lugares donde no había cámaras, que se susurraban cosas al oído cuando creían que nadie las observaba. Se miraban de una manera que los fotógrafos ocasionalmente captaban, aunque nadie comentaba en voz alta lo que esas miradas podían significar. Y según los rumores que han persistido durante décadas, rumores que ninguna de las dos ha desmentido completamente jamás, eran mucho más que amigas. La relación habría sido intensa, apasionada, absolutamente secreta. Dos mujeres en la cima de sus carreras, escondiéndose de un mundo que no estaba preparado para aceptar lo que eran. Según Carvajal, el problema no fue el amor. El amor existía, tan real como cualquier amor puede ser. El problema fue lo que Ana Gabriel quería hacer con él. Ella quería hacerlo público. Quería poder caminar de la mano por la calle sin mirar sobre el hombro. Quería poder decir mi pareja en una entrevista sin que el mundo se le viniera encima. Quería dejar de mentir cada vez que alguien preguntaba por su vida personal. Quería, como decía su propia canción, poder gritar su amor. Verónica Castro no quería lo mismo. Verónica tenía demasiado que perder. Las críticas que destruirían la imagen de mujer perfecta que había construido durante años. Los contratos millonarios de telenovelas que desaparecerían de la noche a la mañana si el rumor se confirmaba. La carrera que había sido su vida entera. Y sobre todo, su hijo Cristian Castro, que en ese entonces era un niño pequeño que no entendía nada de estas cosas, pero que inevitablemente pagaría las consecuencias de cualquier escándalo público. En el México de los años 80, salir del closet equivalía a un suicidio profesional. No había términos medios. No había manera de decir es mi vida privada. Significaba perderlo absolutamente todo. Verónica eligió no arriesgarse. Eligió su carrera. Eligió la seguridad de su hijo. Eligió el silencio. Así que cuando Ana Gabriel le propuso salir del closet juntas, dejar de ocultarse, ser honestas con el mundo, vivir su verdad sin importar el precio, Verónica dijo que no. Y Ana Gabriel hizo lo único que sabía hacer con ese dolor que no cabía dentro de su cuerpo. Lo convirtió en música. Escribió una canción donde le suplicaba exactamente lo que Verónica se negaba a darle. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Una súplica disfrazada de balada romántica, un ruego escondido en un hit radial, una carta de amor desesperada que millones de personas cantarían sin tener la menor idea de para quién había sido escrita, ni por qué cada palabra dolía tanto. Verónica escuchó la canción, seguramente la escuchó muchas veces. Se reconoció en cada palabra, en cada súplica, en cada nota de desesperación. Y siguió diciendo que no. La relación terminó, no con un escándalo público, ni con declaraciones amargas a la prensa. Simplemente se apagó en silencio, como se apagan las cosas que no pueden respirar, que no tienen permiso de existir bajo la luz del día. Nunca se reconciliaron del todo. Después de la ruptura, no se les volvió a ver juntas en ningún evento público. Las pocas veces que algún periodista valiente lograba preguntarle a una sobre la otra, las respuestas
eran monosílabos incómodos, cambios de tema abruptos, silencios que decían más que cualquier confesión. Décadas de silencio entre dos mujeres que alguna vez lo habían sido todo, la una para la otra. En 2024, casi 40 años después de que se conocieran, le preguntaron a Ana Gabriel directamente en un concierto si la canción había sido escrita para Verónica Castro. Dijo que no había sido escrita para ninguna persona en particular, que era para su público. Tal vez era verdad. Tal vez, después de 40 años de guardar el secreto, la mentira se había convertido en la única versión que podía pronunciar en voz alta. Lo que sí es verdad, lo que nadie puede negar, es que Ana Gabriel pasó décadas enteras cantando canciones de amor sin poder decir públicamente a quién amaba. Imagina subir a un escenario y que noche tras noche cantar sobre amor, sobre pasión, sobre entrega total, sentir cada palabra en el pecho, recibir los aplausos de miles de personas que no tienen idea de que cada palabra es real, de que estás cantando tu propia vida disfrazada de ficción, y luego bajar del escenario y seguir mintiendo. Quizá tú también conoces esa sensación. Guardar algo tan grande que te pesa en el pecho cada vez que respiras. Algo que no puedes decir aunque te esté destruyendo por dentro. Pero el silencio sobre Verónica Castro no era lo único que Ana Gabriel cargaba en secreto. Había otro dolor, uno que nunca se fue, uno que la persiguió durante décadas y que explica la decisión más extraña de su vida. No podía tener hijos. La razón tiene nombre médico: miomatosis uterina. Son tumores benignos que se desarrollan en la pared del útero. No son cáncer, no ponen en riesgo la vida, pero pueden crecer lo suficiente como para deformar el útero e impedir que un embarazo prospere. El 80% de las mujeres los desarrollan en algún momento de sus vidas, pero la mayoría nunca lo saben porque no provocan síntomas. En el caso de Ana Gabriel, causaron imposibilidad. Su cuerpo, que podía producir las notas más perfectas que el mundo había escuchado, no podía producir vida. La mujer que cantaba sobre amor, sobre entrega total, sobre darlo absolutamente todo por otra persona, no podía dar lo que millones de mujeres daban sin esfuerzo. El don que su bisabuela china le había transmitido había llegado con un precio que nadie le advirtió. Es casi imposible calcular lo que eso representa para alguien, especialmente en una cultura como la mexicana, donde ser mujer y ser madre se tratan prácticamente como sinónimos, donde la primera pregunta, después de cualquier saludo, es ¿y cuándo los hijos? Donde una mujer de 40 sin hijos es vista con una mezcla de lástima y sospecha, como si estuviera incompleta, como si le faltara algo esencial. Ana Gabriel quería ser madre con una intensidad desesperada. Quería tener a alguien que la llamara mamá. Quería enseñarle a alguien a cantar como su abuelo le había enseñado a ella. Quería transmitir el don, pasar la antorcha, continuar la cadena que venía desde China. Y su cuerpo decía que no. Una y otra vez, sin apelación posible, sin remedio, sin esperanza. Cayó en una tristeza profunda. Era un vacío que ningún disco vendido podía llenar. Una ausencia que pesaba más que cualquier trofeo. Una herida que no sanaba sin importar cuántos estadios llenara, ni cuántos premios ganara. Y entonces, cuando menos lo esperaba, apareció una posibilidad.
Diana Verónica Paredes llevaba años trabajando para Ana Gabriel. Era su asistente de vestuario, la que se aseguraba de que cada traje brillara bajo las luces del escenario, la que viajaba con ella de gira en gira, de ciudad en ciudad, de hotel en hotel, siempre presente, siempre cerca. Diana Verónica estaba casada con Mario Cázares, otro empleado de la cantante. Trabajaban juntos en el equipo de Ana Gabriel. Eran parte del círculo más íntimo de esa familia extendida que se forma cuando pasas años viajando con las mismas personas. Tenían una hija. Se llamaba Diana Alejandra, una niña pequeña que crecía entre camerinos y autobuses de gira, entre escenarios y aeropuertos. Cuando Diana Alejandra tenía 8 años, Diana Verónica y Mario le hicieron una propuesta a Ana Gabriel, una propuesta que cambiaría la vida de todos para siempre. Le ofrecieron que adoptara a su hija, que la criara como suya, que le diera su apellido, que cumpliera finalmente el sueño de ser madre que su cuerpo le había negado. Los motivos exactos nunca se han explicado del todo. Quizá pensaban que la niña tendría mejores oportunidades con Ana Gabriel, con sus recursos, con su fama, con su capacidad de abrirle puertas. Quizá había razones económicas que nunca se hicieron públicas. Quizá había algo más. Ana Gabriel dijo que sí. Diana Alejandra comenzó a vivir con ella, a llamarla mamá, a aparecer en fotos familiares como su hija. El mundo vio a una cantante soltera que había adoptado a la hija de una empleada por generosidad. Un acto noble, un final feliz para todos. Lo que el mundo no vio es lo que viene ahora. Aquí viene la segunda revelación. Diana Verónica. Paredes no era solo la empleada que le cedió a su hija. Era la pareja de Ana Gabriel. Durante 32 años completos, con más de 3 décadas enteras, Diana Verónica y Ana Gabriel vivieron juntas como una pareja. Compartieron casa, compartieron cama, compartieron la crianza de Diana Alejandra desde que la niña tenía 8 años. Eran una familia en absolutamente todo, menos en lo público. Y para que nadie lo notara, tuvieron que mentir mejor que nadie. El mundo veía a una cantante famosa y soltera, con una hija adoptiva y una asistente de vestuario extraordinariamente leal. Una empleada que siempre estaba cerca, que viajaba en todas las giras, que aparecía en todas las fotos del backstage. ¡Qué dedicación! ¡Qué lealtad! ¡Qué suerte tener una asistente así! Lo que el mundo no veía era que esa asistente y esa cantante compartían habitación en cada hotel, que desayunaban juntas todas las mañanas, que discutían sobre cosas pequeñas como cualquier pareja que lleva décadas junta, que se reconciliaban, que celebraban aniversarios que nadie más conocía, y que la madre biológica de Diana Alejandra era al mismo tiempo la pareja de su madre adoptiva. Era una arquitectura perfectamente diseñada de secretos dentro de secretos. Diana Verónica podía estar siempre presente en las giras interminables, en las fotos de cumpleaños, en las navidades, en los momentos importantes y en los cotidianos, sin que nadie en el mundo exterior sospechara nada. Era la empleada de confianza, era la madre biológica que generosamente había cedido a su hija porque quería lo mejor para ella. Era todo lo que necesitaba ser para que nadie hiciera más preguntas. Y Diana Alejandra creció en medio de ese laberinto de mentiras necesarias.
con dos madres que no podían llamarse mamás frente a las cámaras, con una familia que tenía que transformarse en otra cosa cada vez que había periodistas cerca, aprendiendo desde niña que hay cosas que no se dicen, que hay verdades que se guardan, que el amor a veces tiene que esconderse para sobrevivir. 32 años sin poder publicar una foto de aniversario en redes sociales. Sin poder decir mi pareja en una entrevista cuando le preguntaban si estaba sola. Sin poder tomar la mano de alguien en un estreno de película, en una alfombra roja, en una ceremonia de premios donde todo el mundo la aplaudía. La voz más poderosa de América Latina, condenada al silencio absoluto sobre lo más importante de su propia vida. Hasta que una madrugada de mayo de 2022, a las 4:28, en un momento de vulnerabilidad, de hartazgo o de simple agotamiento después de tantos años de fingir, lo soltó todo en un mensaje de 70 caracteres. Y luego intentó borrarlo, como si se pudiera borrar la verdad una vez que ha salido. 16 de noviembre de 2019. Que Diana Alejandra se casó con Miguel Coronel en San Miguel de Allende, una de las ciudades más hermosas de México, para una boda de ensueño. 200 invitados, un salón decorado con flores blancas. Gloria Trevi entre los asistentes, junto con la actriz Daniela Castro, y decenas de otros rostros conocidos del espectáculo mexicano. Diana Alejandra llevó un vestido blanco con corte clásico, un velo largo, un ramo de flores naturales que parecía sacado de un cuento de hadas. Ana Gabriel interpretó el Ave María durante la ceremonia religiosa. Su voz, esa voz que había llenado estadios durante décadas, resonó en la iglesia mientras su hija avanzaba hacia el altar para casarse con el hombre que amaba. Uno de esos momentos que solo ocurren una vez en la vida. Y cuando los periodistas le preguntaron después por la boda, por la familia, por cómo se sentía, Ana Gabriel dijo algo que muy pocos advirtieron en su momento. Estamos muy felices todos, mi hija, mi nuevo hijo y los padres biológicos de Diana. Los padres biológicos. Ahí estaban Diana Verónica y Mario en primera fila, viendo casarse a la hija que habían cedido más de 2 décadas antes. La hija que había crecido con Ana Gabriel y con Diana Verónica al mismo tiempo. La hija que sabía desde niña la verdad que el resto del mundo desconocía. Una familia completa celebrando junta. Y casi nadie comprendía realmente qué significaban esos lazos. Una familia que nunca pudo llamarse familia en público. Pero antes de ese momento de alegría, Ana Gabriel tuvo que atravesar la peor década de su vida. Y esto es lo más duro de todo lo que vas a escuchar hoy. En 2006 murió Ramón Araujo, su padre, el hombre que la había llevado de Guamúchil a Tijuana cuando ella era adolescente, buscando mejores horizontes para toda la familia. El que la había visto comenzar a cantar en bares para borrachos que no la escuchaban y nunca le había dicho que estaba perdiendo el tiempo. El que había caminado con ella y con su madre por el Paseo de la Fama de Hollywood años antes, cuando Ana Gabriel era joven y soñadora, leyendo los nombres de los famosos grabados en las estrellas. Ese día, caminando entre esas estrellas, ella le había hecho una promesa. Algún día, no sé cuándo, pero algún día va a estar mi nombre y mi estrella aquí. Ahora él estaba muerto y la promesa seguía sin cumplirse.
Ese mismo año, Ana Gabriel hizo algo que su padre siempre había deseado, pero nunca pudo. Viajó a China. Ramón Araujo había querido toda su vida conocer la tierra de donde venía su suegro, el abuelo J. Quinn Jong Chizón, el lugar de donde había llegado el don que pasó de generación en generación, el país misterioso del que solo conocía historias contadas en las tardes de Guamúchil. Nunca tuvo el dinero, nunca tuvo el tiempo, nunca tuvo la oportunidad. La vida se le terminó antes de poder cumplir ese sueño. Ana Gabriel fue en su nombre. Caminó por las calles de ciudades que su abuelo tal vez había conocido antes de cruzar el océano. Escuchó el idioma que él había hablado antes de que lo rebautizaran con un nombre mexicano. Buscó rastros de la hermana que cantaba ópera en Pekín, la mujer que había transmitido el talento musical a través de las generaciones sin siquiera saberlo. Su padre acababa de morir y ella estaba al otro lado del mundo cumpliendo un sueño que él nunca pudo cumplir por sí mismo. Eso habría sido suficiente golpe para un año, para una década incluso. Suficiente para detenerse y llorar y procesar la pérdida. Pero solo era el principio de lo que vendría. Al año siguiente, en julio de 2007, murió Marta Laura, su hermana. Cáncer de colon. Ana Gabriel habló con ella el día anterior a su muerte. Hablaron por teléfono como hacían habitualmente. Sabía que su hermana estaba enferma. Toda la familia lo sabía, pero nadie le había dicho qué tan grave era realmente. Nadie le advirtió que esa podía ser la última conversación. Su partida fue de una manera inesperada, dijo Ana Gabriel después, cuando los periodistas le preguntaron. Todavía ayer hablé con ella. Sabía que estaba enferma, pero no imaginamos que estuviera tan grave. No imaginamos, plural, como si toda la familia hubiera sido tomada por sorpresa, como si la muerte hubiera llegado sin avisar, sin dar tiempo para despedidas apropiadas. 2 muertes en menos de 2 años. Su padre, su hermana. Y luego llegaron años de relativa calma, años donde pudo respirar, donde pudo llorar en privado y sanar en público, donde la gira continuó como siempre, donde los discos siguieron saliendo, donde Diana Alejandra creció y se hizo adulta, donde Diana Verónica siguió a su lado sin que el mundo supiera exactamente qué significaba esa presencia constante. Hasta 2016, el año que lo arrasó todo. En abril de 2016, Isabel Jong, la madre de Ana Gabriel, la hija del abuelo chino J. Quinn, sufrió una caída en su casa. Las caídas en personas mayores son traicioneras, parecen menores. Un tropiezo, un resbalón. Estoy bien, dice la persona mientras se incorpora despacio. Pero el cuerpo ya no tiene la capacidad de recuperarse que tenía antes. Los huesos son más frágiles, el sistema no responde igual. Murió poco después. No hubo tiempo para despedidas largas. No hubo tiempo para decir todo lo que quedaba por decir. Ana Gabriel estaba devastada. Esa es la única palabra que sirve. Dios me ha hecho una herida muy grande en el alma, dijo públicamente. No se escudó detrás de frases diplomáticas, no dio la respuesta ensayada que los artistas ofrecen cuando les preguntan por tragedias.
mostró el dolor exactamente como era, un hueco en el pecho que no se cierra. Su madre había sido su ancla durante 60 años, la mujer que la había apoyado cuando todos los demás le decían que no servía, la que había creído cuando nadie más creía, la que había caminado con ella por Hollywood años antes, escuchando esa promesa de la estrella. Ahora estaba muerta. Su padre llevaba 10 años muerto y la promesa seguía sin cumplirse. 4 meses después, en agosto de 2016, murió Juan Gabriel. El hombre cuyo nombre ella había tomado prestado décadas atrás, el amigo que la comprendía como pocos, el que le había escrito la canción que la definía. La historia de Luna merece contarse completa porque dice todo lo que hay que saber sobre la amistad entre estos dos gigantes. Años antes de que muriera, Ana Gabriel estaba en su casa componiendo. Era una tarde cualquiera. Sonó el teléfono. Era Juan Gabriel. ¿Qué haces?, preguntó él, con esa voz que todo México reconocía. Si te digo no me vas a creer, contestó ella. Estoy componiendo una canción para ti. Era amigo mío, una declaración de cariño y gratitud que estaba escribiendo en secreto, una forma de decirle todo lo que significaba para ella, todo lo que su amistad había representado durante los años difíciles y los buenos. Juan Gabriel se rió y luego, en vez de agradecer y colgar, le propuso algo, un pacto. Le dijo que la próxima vez que estuvieran juntos en Nuevo México, los dos viajaban constantemente por todo el continente y se cruzaban en ciudades inesperadas cada pocos meses. Mirarían la luna juntos. Se sentarían en algún lugar tranquilo, lejos de los escenarios y las cámaras, y contemplarían el cielo. Y después de eso, cada vez que uno de los dos viera la luna en cualquier ciudad, en cualquier país, a cualquier hora de la noche, pensaría en el otro, sin importar dónde estuvieran. Era el tipo de pacto que hacen los niños pequeños o los amigos que se quieren de verdad, sin competencia, sin envidia, sin nada más que afecto puro. Ana Gabriel aceptó el pacto, conmovida. Y luego, como ocurre con tantas promesas pequeñas en medio de vidas agitadas, se le fue olvidando. Las giras continuaron, los conciertos se acumularon, los aviones, los hoteles, los escenarios, las entrevistas. El pacto quedó enterrado bajo capas de obligaciones. Meses después, se encontraron en un concierto. Ella subió al escenario como invitada especial. Cantaron juntos frente a miles de personas. Y al final del show, Juan Gabriel la llamó aparte y le entregó algo. Un casete, un objeto pequeño, casi obsoleto. Para que lo escuches tú sola, le dijo, cuando estés en tu casa. Ana Gabriel se llevó el casete. Lo puso en el reproductor cuando llegó a casa y escuchó Luna por primera vez. Él no había olvidado el pacto. Había escrito una canción entera sobre él. Una canción sobre una luna solitaria que espera eternamente. Una canción que la nombraba con el título que él le había dado, La Luna de América. No hay muchas amistades así en el mundo del espectáculo. Amistades que producen canciones. Amistades que sobreviven a las envidias y las competencias. Amistades selladas con pactos bajo el cielo nocturno. Y ahora él estaba muerto. 4 meses después de que muriera su madre, como si el universo hubiera decidido quitarle todo en el mismo año.
En menos de 10 años, Ana Gabriel había perdido a su padre, a su hermana, a su madre y a su mejor amigo. 4 pilares de su vida derrumbados uno tras otro. 4 personas que la habían conocido antes de la fama, que la querían por quien era, no por lo que representaba. La mujer que había vendido 40 millones de discos estaba más sola que nunca. O eso parecía desde afuera, porque todavía tenía a Diana Verónica, todavía tenía a su hija, todavía tenía esa familia secreta que el mundo no conocía. Hasta 2022, cuando esa familia también se rompió con un tuit de madrugada. Después del mensaje borrado, vinieron meses de silencio. Diana Verónica desapareció del mapa público. 32 años de vida quedaron reducidos a 70 caracteres, escritos a las 4:28 de la mañana. Y entonces ocurrió algo que nadie anticipaba. Ana Gabriel encontró a alguien más. Se llamaba Silvana Rojas, psicóloga peruana, aproximadamente 30 años menor que Ana Gabriel. Se conocieron de la manera más improbable posible. Silvana era fan, una de esas fans que habían crecido escuchando sus canciones y se sabían las letras de memoria. Fue a un concierto, se acercó después del show. De algún modo terminaron hablando y algo ocurrió, algo que ninguna de las dos esperaba. La revista Hola y el periodista Jorge Carvajal confirmaron la relación meses después. Pero lo que nadie anticipó fue lo que vendría a continuación. En junio de 2024, Ana Gabriel hizo algo absolutamente extraordinario, algo que nunca había hecho en 50 años de carrera pública, en miles de entrevistas, en millones de preguntas sobre su vida privada. Habló abiertamente de su vida amorosa. Estaba en un live de Instagram, conversando con sus seguidores sobre sus planes tras terminar la gira, y de pronto, con una naturalidad que dejó a todos sin palabras, dijo: «Después me iré de luna de miel con mi marido, mi marida». Se corrigió a sí misma en tiempo real. Marido, marida. Probó las dos palabras como quien se pone un vestido nuevo, como quien dice algo en voz alta por primera vez después de haberlo callado toda la vida. Y entonces alguien notó que llevaba una argolla en el dedo. Se había casado con Silvana Rojas a los 68 años, después de medio siglo de silencio absoluto sobre su orientación. Después de perder a Diana Verónica, a sus padres, a su hermana, a Juan Gabriel, finalmente podía decir «mi esposa» en público sin que el mundo se le viniera encima. Llegó tarde, pero llegó. Y quedaba una promesa por cumplir, la más importante de todas. El 3 de noviembre de 2021, Ana Gabriel caminó por el Paseo de la Fama de Hollywood. Esta vez no iba como turista mirando los nombres de otros. Esta vez no caminaba con sus padres, que ya llevaban años bajo tierra. Esta vez iba a develar la estrella número 2707. Su estrella. Había periodistas, había fans que habían viajado desde México, desde Colombia, desde Chile, solo para estar ahí. Había cámaras y micrófonos y gente gritando su nombre. Habló en inglés primero para los que no la conocían, luego en español para los millones que sí. Agradeció a su familia, la que seguía viva, a sus fans, a México, a Colombia, a todos los países de habla hispana que la habían adoptado.
y mencionó a los inmigrantes, a todos los que habían cruzado fronteras buscando algo mejor, como su abuelo J. King había cruzado el Pacífico 100 años antes. Y entonces, con la voz visiblemente quebrada, narró la historia que había guardado durante décadas. Hace muchos años caminé por aquí con mis padres. Caminamos mirando las estrellas, leyendo los nombres, y les dije algo. Les dije, algún día, no sé cuándo, pero algún día va a estar mi nombre y mi estrella aquí. Tuvo que hacer una pausa. Se le llenaron los ojos de agua. Hoy esa promesa que le hice a mis padres se está haciendo realidad. La voz más poderosa de América se quebró por completo. No pudo seguir hablando por unos segundos. Era la primera artista de Sinaloa en recibir ese honor. La niña del pueblo, donde nadie llegaba a ningún lado, tenía ahora su nombre grabado en bronce. Pero sus padres no estaban ahí para verlo. Su madre llevaba 5 años muerta, su padre 15, su hermana 14, Juan Gabriel 5. Había cumplido la promesa, pero las personas a quienes se la había prometido ya no existían en este mundo. Eso es lo que nadie cuenta de los triunfos que llegan tarde. Llegan, finalmente llegan, después de décadas de espera, pero llegan solos. Y cuando miras a tu alrededor buscando a alguien con quien celebrar, encuentras fantasmas, encuentras ausencias, encuentras el eco de las voces que ya no pueden contestar. Tal vez tú también sabes lo que es eso. Llegar a un lugar que siempre quisiste alcanzar y descubrir que ya no hay nadie esperándote. Hoy, Ana Gabriel tiene 69 años. Sigue de gira. Su voz ya no es exactamente la misma. 50 años de uso constante dejan huella en cualquier instrumento, pero sus conciertos se siguen llenando. Las mujeres que la escuchaban de jóvenes ahora llevan a sus hijas, y esas hijas llevan a las suyas. 3 generaciones cantando las mismas canciones. En 2025, Billboard la nombró leyenda viviente en los premios Latin Women in Music. Un reconocimiento más en una lista que ya no cabe en ninguna pared. Toda vive en una mansión en Miami con Silvana. Compone cuando quiere, descansa cuando puede. Por primera vez en casi 70 años, puede hablar de a quien ama sin mirar sobre su hombro. Diana Alejandra sigue casada con Miguel. Es chef, no cantante. Eligió deliberadamente una vida alejada de los secretos. Diana Verónica Paredes desapareció después del tuit. 32 años de su vida quedaron reducidos a un mensaje borrado de madrugada. Nadie sabe dónde está. Y Verónica Castro nunca confirmó ni desmintió los rumores sobre simplemente amigos. A estas alturas, probablemente ninguna de las dos hable nunca. Ana Gabriel construyó un imperio musical cantando sobre amor. 40 millones de discos vendidos en todo el mundo. 7 números 1 en las listas. Una estrella en Hollywood. El título de artista femenina mexicana más vendida de la historia. Pero los amores de su vida tuvo que vivirlos en secreto. Hasta que una madrugada, agotada de tanto silencio, escribió la verdad en 70 caracteres. Lo borró antes del amanecer, pero el secreto ya estaba afuera. Y cuando entiendes su historia completa, sus canciones ya no vuelven a sonar igual. Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete al canal. Hay más historias esperando.
Ahí arriba está el video de Detrás de la fama sobre otro artista que vivió con secretos que solo salieron a la luz cuando ya no podía defenderse.